Estamos en el año 1830 durante la infancia de nuestro protagonista Jinta, quien no puede hacer nada para evitar que su desalmado padre eche de la casa a su hermana menor Susune, pero igualmente el chico termina buscando bajo una fuerte lluvia a la niña que posee un ojo demoníaco. A pesar de que Susune le suplica que mejor regrese a su casa, el muchachito toma la decisión de alejarse a otro sitio con ella para ser rescatados por un hombre con un enorme sombrero que los termina llevando a su aldea en donde viven muchos herreros creadores de katanas. Una vez llegados a la casa del tipo llamado Motoharu, los chicos conocen a la pequeña Jirayuki, quien enseguida comienza a tratarlos como si fueran familia, pese a que la niña con el ojo vendado parece estar celosa ante la idea de compartir a su hermano. Esta noche nuestro protagonista descubre que su padre adoptivo Motoharu posee una brillante katana que él utiliza para proteger al pueblo, y al día siguiente los chicos se terminan divirtiendo en un arroyo junto a una niña llamada Chitose, cuya familia es dueña de un restaurante de dango. Al momento de regresar a casa, Shirayuki le explica a su hermano adoptivo que ella lleva mucho tiempo sin ver a su mamita Yokase, debido a que la mujer es una sacerdotisa muy importante que debe permanecer todo el tiempo encerrada en el templo dedicado al dios del fuego. Unos 3 años después, Jinta vuelve a perder otro duelo de espadas de madera contra su viejo Motoharu, pero este enseguida le asegura al chico que algún día se hará más fuerte debido a que nada es para siempre. Antes de que su padre se marche, Shirayuki se apresura a entregarle su katana, además de ayudar a levantarse al avergonzado muchachito, quien al parecer tiene un crush con su hermana adoptiva, mientras trata de mantenerlo en secreto ante su hermana Susune. De golpe, avanzamos varios años adelante cuando nuestro protagonista ya es un viejo sabroso que trabaja como cazador de demonios, siguiendo las órdenes de una misteriosa princesa que está a cargo de todo, desde la muerte de la sacerdotisa Yokase a manos de unos demonios que quieren robarse la katana legendaria Yarai. No obstante, el muchacho no es el único que tiene el privilegio de trabajar como el centinela de la princesa, ya que un fastidio de sujeto llamado Kiyomasa también ocupa ese cargo, lo cual provoca que ambos suelan mantener tontas peleas de machos por la atención de ella. Pero una vez que todos, excepto el prota, se terminan retirando de los aposentos de la princesa, la dama aprovecha a salir de su escondite para quitarse la máscara, revelando que es nada menos que Shirayuki con apariencia de vieja sabrosa, pese a que todavía sigue tratando al cazador de demonios como si fuera su hermanito. Enseguida, Jinta termina encontrando a su hermana, que todavía mantiene su apariencia infantil, durmiendo debajo de la espada legendaria, solo porque Susune quiere seguir al lado de su hermano mayor el mayor tiempo posible, hasta que finalmente se termina marchando. Apenas el viejo consejero vuelve a reunirse con la princesa, nuestro protagonista no tiene más opción que marcharse mientras recuerda el triste día de la muerte de la madre de Shirayuki, cuando él le prometió a la niña que se convertiría en un fuerte centinela para protegerla durante su mandato como princesa. Sin sospechar que 2 demonios están acechando a la pequeña Susune, ella y su hermano siguen adelante con sus vidas como si nada, mientras él recuerda que debe cubrirse bien el ojo demoníaco justo cuando ven aparecer a su hermana adoptiva sin sus atuendos de princesa. Durante el momento de disfrutar de un desayuno familiar como en los viejos tiempos, la niña con el ojo vendado comenta en broma que su hermano no sería capaz de lastimarla ni en unos 1000 años, tal como queda demostrado cuando el muchacho es incapaz de darle un inofensivo chascarrillo en la frente. Al rato, Shirayuki y su hermano adoptivo se alejan a pasear por la ciudad, mientras Susune permanece en casa esperándolos, sin poder disimular que está un poquito celosa, a la vez que los muchachos visitan el puesto de dangos de Chitose, quien en ningún momento llega a reconocer a su amiga de la infancia. Luego de que Chitose le entregue al cliente sus dangos favoritos, Jinta y su hermana adoptiva recuerdan con nostalgia a su viejo Motoharu, que ya no está con ellos por intentar proteger a su esposa, razón por la que los jóvenes esperan honrar la memoria de ellos dos cumpliendo con sus importantes trabajos. Sin embargo, al momento de visitar un arroyo, Shirayuki le termina echando un balde de agua fría al prota cuando le revela que está obligada a casarse con Kiyomasa por el bien de la aldea, pese a que ella en realidad está enamorada de su hermano adoptivo. Mientras se hace de noche, nuestro protagonista toma la mano de la princesa para dejarle en claro que apoya su decisión, porque él también coloca el bienestar de la aldea por encima de sus sentimientos, lo cual no impide que ambos juren conservar el fuerte vínculo que los mantiene unidos desde hace varios años. Más adelante, el centinela del pueblo se prepara a cumplir otra misión de desvivir a 2 demonios, hasta que Kiyomasa lo detiene con el fin de preguntarle si no está celoso por el casamiento de la princesa, pero el prota le deja en claro que el bien de la aldea es lo más importante de todo. Así que al mismo tiempo que Susune recibe la visita de una waifu de
demonio, su hermano mayor empieza a enfrentarse contra un enorme engendro al que le termina arrancando un brazo, además de explicarle que él obtiene su fuerza por su deseo de proteger a los demás. Mientras tanto, la niña del ojo vendado se niega a acompañar a la mujer demonio que le ofrece caramelos con tal de seguir esperando que su querido hermano regrese con ella, hasta que la waifu le comparte una visión de Shirayuki haciendo cochinadas, logrando que Suzune decida acompañar. Regresando a la dura batalla de Jinta, este le pregunta al sujeto manco qué lo motiva a desvivir humanos, a lo que el monstruo le aclara que solo está obedeciendo a sus instintos básicos como miembro de la raza de los demonios, mientras siguen peleando hasta que en un momento el prota pierde uno de sus brazos. De todos modos, el muchacho logra desvivir a su enemigo, que igual sonríe porque acaba de cumplir su propósito de colaborar en el nacimiento de la reina de los demonios que viven en este pueblo, refiriéndose claramente a Suzune, además de atacar al desprevenido humano con su brazo arrancado. Por otro lado, Shirayuki se niega a seguir haciendo cochinadas con su prometido solo porque el recuerdo de su amado hermano adoptivo todavía la sigue invadiendo, pero cuando ella está a punto de entregarse a los brazos del tipo, de repente terminan apareciendo la waifu demonio acompañada de Suzune. Mientras la niña comienza a pedirle explicaciones a la suripanta que engaña a su hermano mayor, el susodicho vuelve a despertarse con sus dos brazos enteros para luego dirigirse corriendo hacia el pueblo que está en llamas. Pero a pesar de que Shirayuki le explica a la niña que va a casarse con otro hombre por el bien del pueblo, Suzune termina revelando su ojo demoníaco por haberse sentido traicionada, mientras la waifu demonio la sigue manipulando haciendo que la pequeña adopte su verdadera apariencia de vieja sabrosa demonio. Una vez que la waifu demonio se aleje con Kiyomasa, Suzune toma la espada del tipo con claras intenciones de desvivir a la zorra que engañó a su hermano, pero a pesar de que Jinta llega en el momento adecuado, por desgracia él no puede evitar que su amada termine sufriendo de una horrible morición. Antes de que la loca endemoniada siga dañando el cuerpo sin cabeza de Shirayuki, nuestro protagonista se lanza a atacar a su hermana menor por primera vez en su vida, mientras la diabla justifica su horrible acto homicida asegurando que solo desvivió a la maldita suripanta por el bien de su hermano. Luego de darse cuenta de que la Suzune que él conocía ya no existe más, el pobre tipo comienza a sufrir de una crisis porque ya no tiene a nadie en su vida, mientras su brazo izquierdo se termina haciendo más mamadote con el fin de desvivir a la loca que le quitó a su mujer amada. Al ver que su querido hermano también la quiere abandonar, tal como sucedió con todos los demás, la loca endemoniada se lanza a atacarlo clavándole sus garras, sin saber que así está cayendo en una trampa del prota, quien esta vez no piensa contenerse a la hora de dañar a su hermana menor. Pero antes de que nuestro protagonista acabe con ella, la waifu demonio se sacrifica justo a tiempo para que Suzune se marche del sitio, jurando que planea destruir todo lo que existe en este mundo, mientras la diabla se termina esfumando con una sonrisa en el rostro por haber cumplido su parte del trabajo. Así que al mismo tiempo que el pobre Jinta llora junto al cadáver sin cabeza de Shirayuki, por suerte una fuerte lluvia termina calmando el incendio del pueblo, misma razón por la que al día siguiente todo parece haber vuelto a la calma. Por su lado, el prota toma la decisión de marcharse con el fin de aprender a controlar la mitad demoníaca de su cuerpo, mientras el viejo consejero le obsequia la espada legendaria Yarai, además de pedirle perdón por haber elegido a su hermano Kiyomasa como el prometido de la princesa. Finalmente, Jinta se termina marchando del pueblo luego de despedirse por última vez de Chitose, con tal de comenzar su largo camino para descubrir su propio propósito, hasta que varios siglos después, en el Japón del presente, él termina regresando a un santuario ubicado en el mismo sitio donde se encontraba su pueblo. Retrocediendo al año 1850, nos trasladamos a la superpoblada ciudad de Edo, en donde un muchacho pecoso llamado Senji se encuentra limpiando la entrada a la tienda de su jefe, mientras coquetea con algunas damas, además de conversar con algunos clientes habituales del negocio. Al momento de entrar a la tienda, Senji se reúne de inmediato con su jefe Yusu, quien a su vez está reunido con cierto Ronin cazademonios que se ve mucho más maduro y sabroso que antes, hasta que el viejo le termina ordenando a su empleado que se encargue de seguir hablando con el prota. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista se presenta con su nuevo nombre Jinja, además de revelar que el jefe Yusu desea que él proteja a Natsu, su hija adoptiva de 13 años, de un maldito demonio que parece estar acechándola. Al ver que el Ronin no cuenta con mucha información, Senji le explica que la niña afirma ser acechada por una voz que repite todo el tiempo: "Devuélveme
devuélveme a mi hija. Justo cuando termina apareciendo la niña malcriada Natsu para conocer en persona al guardaespaldas contratado por su padre adoptivo. Aunque el cazador de demonios saluda educadamente a la señorita, la niña malcriada le exige que se marche de su casa tratándolo como a un estafador que quiere quitarles el dinero, hasta que ella se termina alejando muy malhumorada a su habitación a la vez que el pecoso le pide perdón al prota por ese incómodo momento. Esa misma noche la niña malcriada se encuentra en su habitación sin poder dormir, mientras Senji se coloca al otro lado de la puerta para dejarle en claro que puede confiar en el guardaespaldas contratado por su viejo, mientras ella se hace la tsundere acusando al pecoso de desconfiar que lo del demonio sea cierto. Al ver que el muchacho lo admite sin rodeos, Natsu se pregunta si su padre tampoco cree en su palabra, por lo que Senji le remarca que el hombre igualmente la ama con todo su corazón, pero ella muestra sus dudas al respecto, sabiendo que es la hija adoptiva. De repente, la mocosa comienza a escuchar una voz tenebrosa pidiendo que devuelvan a su hija, a la vez que el pecoso ve la aparición de un aterrador demonio dueño de unos intensos ojos rojos, que enseguida comienza a acercarse lentamente hacia la niña justo cuando llega el prota para cortarle un brazo. A pesar de que Jinja le pregunta al monstruo cómo se llama, el demonio deforme no deja de repetir una y otra vez que le devuelvan a su hija, hasta que el guardaespaldas de la niña lo termina cortando en dos mitades por medio de su espada legendaria. Una vez que todo vuelve a la calma, Natsu se asoma de su habitación para descubrir que ya no hay rastros de la criatura, pero el Ronin igual le aclara que el demonio podría volver a aparecer, ya que esos seres del inframundo solo pierden la vida cuando se esfuman con una niebla blanca. Al día siguiente, Senji le da las gracias a nuestro protagonista por haberle salvado la vida, además de recibir la buena noticia de que él volverá a trabajar de guardaespaldas por una noche más, a cambio de obtener más información sobre la hija adoptiva del jefe. Entonces, el pecoso le explica que Natsu es la hija de unos familiares lejanos del viejo Yuzu, además de aclararle que ella no es ninguna demonio, ya que su jefe los detesta con toda su alma por haberles arrebatado a su familia primera hace varios años atrás. Más tarde, la niña malcriada y su padre adoptivo se encuentran compartiendo una deliciosa cena mientras mantienen un silencio muy incómodo entre ellos, hasta que en un momento el hombre decide romper el hielo cuando le pregunta a Natsu si se siente a gusto con su guardaespaldas. Al ver que ella confía en la destreza del prota, Yuzu le remarca que él haría cualquier cosa por el bien de su hija, causando que ella sonría ante esas palabras, además de explicarle que decidió contratar a Jinja por su notoria fama como cazador de demonios, mientras la niña confirma que su padre siempre le creyó. Al día siguiente, Natsu se encuentra recostada en el regazo de su viejo, quien a su vez le acaricia la cabeza mientras ella repasa en su cabeza los dolorosos comentarios de algunas chismosas, afirmando que el hombre de la casa todavía está esperando por el regreso de su hijo biológico. Esa misma noche, la niña malcriada sale de su habitación para descubrir que su guardaespaldas está junto al inútil de Senji, a quien ella le termina pidiendo que la lleve a pasear a un lugar divertido, como una forma de reparar su error por haber actuado como un cobarde la noche anterior. Al momento de hablar con el Ronin contratado por su padre adoptivo, Natsu le deja en claro que ella se siente muy apegada a su viejo a pesar de que no son parientes de sangre, pero cuando el prota intenta sacar el asunto del hijo biológico del jefe, la niña enseguida hace un berrinche aclarando que no quiere hablar del tema. Aunque la niña malcriada sospecha que ella es la hija del demonio que viene a visitarla, Jinja le asegura que eso no es cierto debido a que él conoce la identidad de esa criatura con la que parece tener algunas cosas en común. De inmediato, nuestro protagonista explica que los demonios pueden nacer de forma natural llamando a la cigüeña o haciéndole el antidelicioso a una hembra humana, pero también pueden surgir a partir de las emociones negativas de las personas, al igual que los demonios de Chainsaw Man. Luego de que el Ronin explique que los demonios pueden materializarse de los temores de la gente, Natsu comienza a entristecerse mientras desprende una aura oscura desde donde aparece el mismo monstruo de la otra vez, hasta que el prota se apresura a contenerlo con su espada legendaria. Sin embargo, antes de finalizar con su trabajo, nuestro protagonista le pregunta a la niña malcriada si está de acuerdo en desvivir a la criatura que nació a partir de sus emociones negativas relacionadas con el deseo de que su padre adoptivo la acepte como su verdadera hija. Aunque las palabras de su guardaespaldas parecen dejarla
dejarla muy afectada, Natsu igualmente admite en voz baja que él tiene toda la razón en culparla por la existencia del demonio, hasta que el prota vuelve a preguntarle si le permite desvivir al monstruo de una buena vez. Ante esa pregunta, la niña malcriada reconoce que su deseo de ser reconocida por su padre adoptivo la llevó a desear que aparezca un demonio para que él se preocupe por su vida, con tal de callar los rumores de las chismosas que todavía no la ven como la hija legítima del jefe. Entonces, mientras comienza a llorar, Natsu se percata de que ella es la que debería ser desvivida en realidad, pero Senji rápidamente trata de consolarla, aclarándole que su padre la quiere mucho, por más que el hombre casi nunca se lo haya demostrado. Luego de recuperar la confianza en ella misma, la niña le ordena a Jinja que acabe de una buena vez con el demonio, por lo que el prota desvaina su espada legendaria para cortar en dos mitades al monstruo, que esta vez se termina desvaneciendo a través de una niebla blanca. No obstante, una vez que todo vuelve a la calma, Natsu se encuentra durmiendo tranquilamente en su cama, a la vez que nuestro protagonista descubre que el demonio está volviendo a surgir, confirmando sus sospechas de que está ante una presencia que le resulta muy familiar. Así que después de conectar las piezas del rompecabezas, el Ronin termina confirmando que la hija a la que se está refiriendo el engendro se trata de la primera hija biológica de Yuzu, nada más y nada menos que su hermana Suzune, lo cual a su vez quiere decir que él es el hijo biológico de Yuzu. Sin dudarlo ni un segundo, Jinja vuelve a desenvainar su espada mientras le pregunta al demonio cuál es su verdadero nombre, pero como el monstruo no deja de repetir que le devuelvan a su hija, el prota se termina encargando de ponerle un punto final a la penosa vida de su propia madre. Al día siguiente, nuestro protagonista se prepara para marcharse de la tienda, mientras Natsu se toma su tiempo antes de darle las gracias al guardaespaldas por su buen trabajo, a lo que él le aclara que solo aceptó esa tarea con tal de saldar algunas viejas heridas del pasado, pero ocultando que la tienda fue su primer hogar. Como la niña malcriada le remarca que no entiende nada de lo que está hablando, el cazademonios le recomienda que se porte bien y que sea más amable con su padre, para luego despedirse de manera definitiva con el fin de dirigirse hacia otro sitio. Apenas el prota se termina alejando, Yuzu enseguida descubre que ya es demasiado tarde para despedirse del guardaespaldas de su hija adoptiva, así que luego de hacerse el misterioso sobre el vínculo paternal que lo une con el Ronin, el hombre le exige a Senji que regrese a la tienda a seguir trabajando. Una vez a solas, Natsu le pregunta a su padre adoptivo si quiere que lo ayude en algo, haciendo que el hombre la mire como diciendo: ¿y a ella qué bicho le picó? Hasta que él se da cuenta de que el cambio de actitud de la niña se debe a la influencia de su hijo. Entonces, Yuzu le termina pidiendo a su hija adoptiva que le prometa vivir una larga y próspera vida con tal de hacerlo muy feliz, al mismo tiempo que Jinja se dirige hacia su nuevo destino, mientras sonríe satisfecho por haber cerrado una vieja herida de su pasado. Unos años después, Jinja se encuentra en una nueva tienda de sopas, la cual solamente está atendida por un anciano y su hija Ofu en el rol de camarera, pero con el problema de que el prota hasta ahora es el único cliente que suele visitarlos. Después de mencionar algo sobre el famoso descuartizador que está desviviendo a muchas señoritas del vecindario, el anciano comienza a hablar sobre su reciente decisión de abrir una tienda de sopas para huir de los fantasmas de su pasado, mientras el Ronin le comenta que lo comprende perfectamente. A la hora de pagar por su almuerzo, nuestro protagonista revela como si nada que gana todo su dinero desviviendo demonios, para quedar como un chiflado ante el viejo, el cual enseguida comienza a hablarle de nuevo sobre el tal descuartizador, quien según los rumores nunca usa armas a la hora de desmembrar a sus víctimas. Como muchos sospechan que la identidad del asesino serial podría ser un demonio, Jinja termina tomando la decisión de localizar al dichoso descuartizador, por lo que Ofu le recomienda que tenga mucho cuidado, pese a que al prota no le gusta que lo mimen como un niño pequeño. Más tarde a la noche, el Ronin se encuentra parado en un puente, mostrándose muy cansado de esperar por tanto tiempo la aparición del asesino serial. Pero cuando él está a punto de alejarse, de repente el grito de una mujer asustada lo termina obligando a actuar rápidamente.
muerte. Al momento de llegar al puente desde donde se escuchó el grito, nuestro protagonista encuentra un montón de cadáveres en el piso con arañazos en sus cuerpos, por lo que él rápidamente comienza a observar a su alrededor para comprobar que al parecer no hay ningún rastro del asesino. Tras darse cuenta que todas las víctimas son hombres, el cazador de demonios se pregunta de dónde pudo haber salido el grito de la mujer que acaba de oír, justo cuando se ve obligado a defenderse de unos espadazos de lo que parece ser un enemigo invisible. Luego de recibir un ataque sorpresa en la espalda, Jinja descubre que el enemigo está intentando huir, así que él decide recurrir a su brazo mamadote de demonio para atraparlo, a la vez que el sujeto invisible toma la decisión de regresar con el prota. Sin embargo, cuando el Ronin logra mantener a raya a su enemigo invisible, que también posee una apariencia demoníaca, este enseguida se termina presentando como Mosuke, además de levantar los brazos rápidamente, aclarando que en realidad no tiene intenciones de pelear. Enseguida, nuestro protagonista le pregunta al tipo invisible por qué lo atacó primero, mientras Mosuke aclara que al principio lo creía como el sospechoso de los asesinatos múltiples, pero luego de oír que el Ronin también está buscando al descuartizador, él al final tomó la decisión de mostrarse como su aliado. Viendo que puede confiar en el sujeto, el prota decide regresar su brazo demoníaco a la normalidad, para luego volver a envainar a su espada, por lo que ambos se terminan dirigiendo a la humilde casa en donde vive el demonio invisible, bajo una apariencia de humano enclenque y calvo. Entonces, Mosuke le sirve a su invitado un vaso de licor, aclarándole que puede confiar en que no tiene veneno, así que mientras el Ronin se bebe el vaso, él vuelve a presentarse como Mosuke, un demonio que se hace pasar por un inofensivo campesino. Cuando Jinja le pregunta por su poder de invisibilidad, el viejito le revela que él es uno de los llamados demonios superiores, que han vivido por más de 100 años, aún reconociendo que en realidad es un debilucho bastante inútil a la hora de pelear. De inmediato, ambos dejan bien en claro que ninguno de ellos es el verdadero descuartizador, mientras Mosuke le pide perdón al prota por haberlo atacado primero sin haberle preguntado, ya que él actuó de manera irracional por culpa del resentimiento. Como el Ronin recuerda que en el puente escuchó el grito de una mujer, el viejito le explica que al descuartizador le gusta secuestrar a sus víctimas hembras, tal como le sucedió a su propia esposa pecosa Hatsu, una humana a quien no le importaba estar casada con un demonio de apariencia avejentada. Pero mientras recuerda a su querida esposa pecosa, Mosuke comienza a llorar cuando describe lo feliz que era viviendo con una mujer tan amable, hasta que un fatídico día Hatsu terminó desapareciendo para volver a aparecer como un cadáver que poseía claros signos de haber sido profanada. Por esa razón, el viejito tiene muchos deseos de culminar una venganza personal contra el maldito descuartizador que le hizo algo tan terrible a su querida esposa. Pero a pesar de que él le pide a su invitado que lo deje encargarse solo del trabajo, el prota le remarca que lo ayudará de todos modos. Al no tener más opción, Mosuke acepta que el Ronin lo ayude en su trabajo de localizar el paradero del asesino serial, además de dejarle en claro que está más que dispuesto a acabar con la vida del descuartizador, sin importar si se trata de un demonio o un humano. Viendo la determinación del viejito, Jinja termina aceptando que trabajen en manera conjunta, por lo que rápidamente ambos comienzan a jugar a los detectives haciéndole preguntas a los randoms de la ciudad, pero sin obtener buenos resultados. Luego de realizar varios interrogatorios que no sirven de nada, Mosuke y su aliado se reúnen en un puente para lamentarse de que todavía no tienen nada de información valiosa sobre el asesino serial, por lo que ambos deciden olvidarse de sus preocupaciones compartiendo otras copas de sake. Ante la pregunta del viejo, el Ronin le explica que una de las razones para cazar demonios es la de ganar mucho dinero, mientras Mosuke le da las gracias por haber invertido sus ganancias en un sake tan delicioso que lo deja muy alegre como a tu tío en Navidad. Sumado a esto, nuestro protagonista aclara que también se dedica a desvivir demonios con el fin de hacerse más fuerte para vengarse de la persona que dejó sin cabeza a su mujer amada, refiriéndose claramente a su hermana Suzune. Aunque Jinja admite que todavía no tiene idea de lo que planea hacer cuando llegue el momento de cruzarse con esa persona, de todos modos él vuelve a remarcar que necesita hacerse más fuerte con tal de no volver a dudar como ocurrió la última vez que se vieron las caras. Por su lado, Mosuke confiesa que después de culminar su venganza, él tiene planeado regresar a vivir de manera tranquila y pacífica junto a los humanos, alejado de todo acto de violencia, tal como era su dichosa vida junto a su querida esposa Hatsu. Aprovechando que están abriendo sus corazones, nuestro protagonista
vuelve a beberse un buen trago de sake mientras termina confesando sin rodeos que la persona a la que él le tiene jurada venganza es nada menos que su propia hermana menor. Al día siguiente, el Ronin cazador de demonios regresa a la tienda de sopas para revelarle a Ofu que todavía no tiene suerte a la hora de localizar al descuartizador, además de admitir que la camarera le parece muy atractiva, dejándola muy sonrojada con esas palabras. De inmediato, el viejo se acerca a su cliente creyendo que está ante su futuro yerno, pero la chica le deja en claro que todavía es muy pronto para pensar en matrimonio, ya que ella todavía desea seguir viviendo como su querida hijita. Una vez que el viejo regresa a la cocina, Ofu le pregunta al cliente cómo solía llevarse con su padre, pero al ver que el Ronin se queda callado sin decir nada, la chica rápidamente le pide perdón por haber sido muy entrometida. Sin embargo, Jinja decide contarle sobre el día cuando él y su hermana Susune se escaparon de la casa porque su padre vivía maltratando a la niña, además de admitir que ya no le guarda ningún rencor al hombre, sabiendo que las cosas casi nunca salen como las esperamos. Más tarde, Mosuke y su aliado vuelven a reunirse en el puente para confirmar que todavía no tienen nada de información sobre el descuartizador, pero enseguida el viejo nota la presencia de Ofu observando las flores de un árbol que está cerca del río. Sabiendo que es muy peligroso que una señorita ande sola en la calle a estas horas de la noche, el Ronin cazademonios toma la decisión de acercarse a ella a la vez que Mosuke se hace invisible de nuevo, con el fin de dejar que los dos jovencitos charlen entre ellos. Una vez a solas, nuestro protagonista le pregunta a la chica qué hace tan sola en la calle, mientras ella le explica que solo está allí para apreciar las hermosas flores del árbol sauce de las nieves, cuyos pétalos blancos se parecen mucho al de los cerezos. Aunque la chica opina que las flores son hermosas, Jinja admite que está muy confundido, porque le cuesta definir si está viendo las flores de unos sauces o de unos cerezos, pero ella le remarca que lo más importante es que el árbol ofrece unas flores muy hermosas. Entonces Ofu explica que el árbol le da lo mismo como le etiqueten las personas, ya que siempre florece en cada primavera sin preocuparse por el nombre que le otorgan los demás. Hasta que en un momento el prota le avisa a la chica que ya es hora de regresar al restaurante de su padre. Durante el camino de regreso a la tienda, Ofu le pregunta al prota si no hacía algo más de su vida además de cazar demonios, pero Jinja le deja en claro que lo único que lo motiva a seguir viviendo es el deseo de lograr su principal objetivo. De repente, la camarera se detiene a observar un arbusto de dafnes de invierno que siempre florecen antes que las demás plantas, anunciando la llegada de la primavera, mientras el Ronin reconoce las flores pamplinas que una vieja amiga de la infancia solía usar para aliviar sus dolores de estómago. Al ver que el tipo está sonriendo por el sentimiento de nostalgia, Ofu le remarca que no le vendría mal desviarse un poco de su objetivo con tal de disfrutar un poco más de las cosas que le gusta hacer, como el hecho de apreciar algunas de las hermosas flores que puede encontrar a su alrededor. Luego de llegar a la tienda de sopas, la chica se termina despidiendo de nuestro protagonista, dándole las gracias por haberla acompañado, pero antes de que ella entre a reunirse con su padre, el Ronin le pide que algún día vuelva a darle lecciones sobre las flores. Apenas la waifu se termina alejando, el cazador de demonios enseguida descubre que el entrometido de Mosuke los estuvo vigilando todo este tiempo, hasta que el viejito se termina marchando a seguir buscando el paradero del descuartizador. Al poco tiempo, un viejo random camina muy borracho delante de Jinja, quien a su vez se cruza de miraditas con una chica que parece reconocerlo justo cuando el pobre borrachín termina recibiendo un mortal ataque sorpresa por parte de un enorme demonio de 4 patas. Sin dudarlo ni un segundo, el Ronin comienza a luchar contra la feroz bestia, que en un momento consigue encajarle un golpe para ir detrás de la chica, hasta que justo Mosuke la termina salvando arrojándose al agua a la vez que el prota logra que el demonio se aleje huyendo saltando por los aires. Una vez que todo vuelve a la calma, el demonio invisible se apresura a seguir al monstruo con tal de localizar su guarida, pero de repente la chica le pide al cazador de demonios que le ayude a levantarse del suelo mientras le comenta que esa actitud amargada le recuerda mucho a alguien. Así que después de echarle un buen vistazo a la jovencita, nuestro protagonista por fin se termina percatando que ella es la chiquilla malcriada Natsu, con una apariencia más crecida desde la última vez que se vieron hace unos 3 años, a diferencia del Ronin que nunca envejece por tener sangre de demonios en sus venas. Luego de descubrir que Natsu está trabajando hasta muy tarde repartiendo comida, Jinja sonríe al ver cuánto ha madurado aquella chiquilla malcriada que él conocía, justo cuando aparece el pecoso Senji para reencontrarse con el prota, insinuándole que ahora se ve
como un loliconero. No obstante, el pecoso enseguida se percata de que cerca suyo hay un cadáver causado por el ataque de un asesino serial que en realidad es un monstruo. A la vez que el prota remarca que él todavía se dedica a desvivir demonios, aclarando que en el caso de dos viejitos conocidos como ellos, él podría hacer un descuento por sus servicios. Entonces nuestro protagonista se termina despidiendo de Natsu y su mayordomo hasta otra ocasión, pero de repente Senji lo detiene para transmitirle los rumores de que aparentemente hay un demonio viviendo en un templo abandonado cerca de las montañas. Por otro lado, Mosuke vuelve a cruzarse con el demonio de 4 patas que justo acaba de secuestrar a otra hembra humana, lo cual lo lleva a revivir flashes de Vietnam en el preciso momento que el cadáver de su esposa Hatsu apareció flotando en el río. Así que, motivado por el deseo de vengarse, el viejito vuelve a adoptar su apariencia demoníaca mientras se aferra a su espada para dirigirse a la entrada del mismo templo que Senji había mencionado, al que él termina entrando luego de hacerse invisible. Aprovechando que el monstruo está distraído devorando a su presa, el demonio invisible intenta acercarse sigilosamente, comenzando a desenvainar su espada, al mismo tiempo que la bestia sigue haciéndose un banquete con el cadáver de la desdichada mujer. Pero después de escupir los restos de su presa, el demonio de 4 patas justo se percata de la presencia de un sujeto invisible al que enseguida le termina clavando sus enormes garras, causando que el pobre Mosuke termine recibiendo una herida mortal con la que está perdiendo demasiada sangre. Por su lado, el monstruo se termina comiendo por completo a la mujer para luego alejarse del sitio, ignorando al pobre sujeto que está agonizando de dolor, quien a su vez empieza a sentirse un fracasado por haber desperdiciado la mejor oportunidad de culminar su venganza. Al poco tiempo, Jinja termina entrando al mismo templo para encontrar a lo poco que queda de su amigo, el cual enseguida le revela que el demonio de 4 patas es el mismo que desvivió a su esposa después de haber visto que la bestia se come enteras a sus presas hembras. Antes de partir al más allá, Mosuke le entrega al Ronin su espada forjada en la ciudad de Kodono, la misma donde creció el prota, con tal de que él se encargue de culminar su venganza, además de darle permiso para que se quede con su poder de invisibilidad. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista apoya su brazo mamado de demonio sobre el cuerpo de su amigo con el fin de comenzar a absorber su sangre, mientras recibe algunos recuerdos del viejito cuando vivía como un ser humano normal. Pero también el Ronin puede apreciar el momento en el que Mosuke cayó enamorado de una mujer pecosa que siempre le vendía rábanos frescos, hasta que él un día decidió invitarla a pasear por un campo de cerezos para obsequiarle una horquilla de cabello. Sin embargo, cuando Hatsu descubrió que él en realidad es un demonio que se hace pasar por un humano, la mujer decidió no darle mucha importancia al asunto porque a ella solo le importaba estar al lado de su persona amada, hasta que justo el prota finaliza el proceso de absorción jurándole a su amigo que llevará a cabo la venganza. En otro momento, el demonio de 4 patas regresa a su refugio en el templo abandonado con otra presa hembra que enseguida se dispone a comer, mientras se pregunta en sus adentros quién será esa persona con la que ella debe reunirse, que también la transmite su deseo de desvivir hombres. Sumado a eso, la criatura tampoco puede recordar en dónde se ubica su verdadero hogar, a la vez que su cerebro de bestia primitiva la lleva a secuestrar mujeres humanas con el oficio de geisha, creyendo que recuperaría su cuerpo de waifu si las incorpora a su sistema digestivo. Pero al mismo tiempo que la criatura se encuentra distraída devorando a su última presa, de repente otro sujeto invisible le termina propinando un ataque sorpresa con su espada que esta vez la deja sin uno de sus brazos. Luego de ver al monstruo agonizando de dolor, Jinja se percata de que su enemigo en realidad no posee mucha inteligencia, debilidad que la bicha contrarresta con su propio poder que le permite lanzarse velozmente de un lado a otro como si fuera un dardo. De todos modos, nuestro protagonista cuenta con su propio brazo demoníaco mamado y su nuevo poder de invisibilidad para rebanar el cuello de la enorme criatura. Así que, aprovechando que la cabeza todavía emite señales de vida, el prota se acerca a preguntarle quién es realmente. El asunto es que el cazador de demonios recuerda que el cadáver de Hatsu fue encontrado prácticamente entero, pese a que él acaba de ver que la bestia se devora a sus presas hembras, lo cual lo lleva a concluir que el descuartizador que buscaba Mosuke en realidad no era el monstruo de 4 patas. Pero en lugar de ofrecer una respuesta, la criatura solo murmura que necesita un cuerpo nuevo para regresar a casa, mientras el Ronin se dispone a absorber su sangre demoníaca con tal de robarle su poder que le permite lanzarse velozmente como un dardo y saltar por los aires. Sin embargo, cuando Jinja comienza a recibir los recuerdos del demonio que antes fue una humana, él puede observar a Hatsu sufriendo de una profanación masiva
agresiva por parte de unos tipos que la terminaron arrojando al río mientras ella imploraba regresar a casa para estar al lado de su amado. Así que luego de recibir esa impactante noticia, nuestro protagonista apoya en el suelo la cabeza de Hatsu, que rápidamente se desvanece con una niebla blanca, dejando una horquilla para el cabello como único recuerdo, lo cual quiere decir que Mosuke casi comete un error al querer vengarse, desviviendo al monstruo secuestra hembras. Al día siguiente, el cazador de demonios termina saliendo de la casa de su amigo invisible, dejando como recuerdo 2 copas de sake junto a una horquilla para el cabello, a la vez que Ofu le avisa a su padre que el prota visitará la tienda de sopas por última vez después de finalizar un trabajo. Esa misma noche, un par de sujetos conversan entre ellos por la posibilidad de secuestrar jovencitas, recordando lo bien que la pasaron haciéndole cosas impronunciables a una mujer pecosa, hasta que justo aparece Jinja para rebanarlos con su espada. Así su amigo Mosuke puede descansar sabiendo que su deseo ya ha sido cumplido. Avanzando en el tiempo, vemos a un samurái caminando muy desanimado por la calle mientras se distrae observando a un random que él casi confunde con otra persona. Así que luego de que Natsu se choque sin querer con el tipo, el dueño del restaurante Kihei le termina presentando al bondadoso samurái Naotsugu Miura. Sin embargo, cuando los dueños del restaurante de sopas le terminan sirviendo su plato, Naotsugu prefiere hablarle sobre la misteriosa desaparición de su hermano mayor. Pero ocurre el problema de que ni el viejo ni la camarera Ofu pueden recordar a su hermano, siendo lo mismo que le sucede a los padres del samurái. Al ver que su cliente sigue preocupado, Ofu y su padre le sugieren hablar con cierto especialista en misterios sobrenaturales que ellos conocen, además de reírse cuando el sujeto pregunta si esa persona es un exorcista, mientras ellos le aclaran que solo se trata de un Ronin cazademonios que justo termina ingresando al restaurante. Sin perder el tiempo, Jinja le exige al Don Kihei que le sirva su plato de sopa favorito, para luego conversar con la camarera sobre su nuevo pasatiempo de apreciar y olfatear las flores que adornan las calles de la ciudad. De repente, Naotsugu decide interrumpir la conversación para confirmar que el prota se dedica a cazar demonios por dinero. Pero cuando él le pregunta si puede ayudarlo con el misterio de su hermano, el Ronin le aclara que el trabajo de resolver la desaparición de personas no es su especialidad. Una vez que el tipo se marcha muy apenado del sitio, Don Kihei y su hija empiezan a rogarle a nuestro protagonista que por favor considere la idea de ayudar a Naotsugu, hasta lograr que él acepte darle una manito al desdichado sujeto, que también es uno de los pocos clientes que recibe el restaurante. Más adelante, la niña malcriada Natsu vuelve a reunirse con el Ronin con cara de amargado para compartir unas tazas de té junto a unos dulces de mochi, hasta que él casi le hace escupir el contenido de la taza cuando le pregunta si se va a casar con Senji, mientras ella aclara que ve al pecoso como un hermano mayor. Luego de oír que Jinja no está interesado en casarse con nadie, la chica se sorprende cuando descubre que él tiene 31 años a pesar de verse muy joven, hasta que el prota se dispone a marcharse a cumplir su trabajo de cazador de demonios, remarcando que ese es el único camino que le queda en la vida. Entonces Natsu se muestra aliviada de saber que su viejo amigo también es una persona normal con sus propias preocupaciones, pese a que siempre aparenta que nada lo afecta, por lo que ella se termina despidiendo aconsejándole que no se preocupe demasiado, así no le salen arrugas en la frente. Por otro lado, Naotsugu se dispone a salir de su casa para buscar a su hermano, ignorando a su madre, que le vuelve a remarcar que siempre ha sido hijo único, mientras él recuerda a su familiar desaparecido cuando él le enseñó sus valores de respetar a su país como si fuera su propio hogar. De repente, el samurái se cruza con nuestro protagonista, quien enseguida le avisa que ahora está dispuesto a buscar a su hermano desaparecido. Así que al momento de reunirse a hablar en un sitio apartado, Naotsugu demuestra ser un friki de las katanas cuando identifica que el arma del Ronin fue hecha en la aldea Kadono. Como el friki de las katanas reconoce la legendaria espada mata demonios, Jinja le revela que el nombre de su arma es Yarai, una espada legendaria que ha estado más de un siglo sin usar desde que supuestamente fue utilizada para exorcizar a un espíritu maligno, pero aclarando que no piensa desenvainarla sino va a pelear. Al momento de ponerse serios, Naotsugu comienza a hablar sobre la misteriosa desaparición de su hermano mayor Sadanaga Miura, junto a la particularidad de que nadie en su familia ni las personas que viven en la ciudad tienen algún recuerdo de él, como si el sujeto nunca hubiese existido. Luego de que el Don Kihei y su hija se entrometan en la charla, el samurái revela que antes de desaparecer, Sadanaga le había comentado que se reuniría
con una chica, además de remarcar que él encontró unas flores extrañas en la habitación del sujeto desaparecido, lo cual lleva a que el prota pida volver a reunirse en su casa. Al día siguiente, Jinja vuelve a visitar el restaurante de sopa para tener otro reencuentro con la niña malcriada Natsu, a la vez que el viejo le pide a su hija que no se descuide tanto si no quiere que otra se robe a su cliente favorito. Ante la pregunta del Ronin, Ofu remarca que Naotsugu siempre ha sido muy caballeroso con ella, mientras Don Kihei le enseña un broche para el pelo obsequiado por el susodicho, al que el viejo enseguida se lo termina ofreciendo al prota. Después de tomar el obsequio ofrecido por el dueño del restaurante, nuestro protagonista confirma gracias a la camarera que las flores mencionadas por Naotsugu deben ser los narcisos, las mismas flores que pueden apreciarse en un jardín donde una niña está jugando con una pelota, hasta que ella ve a sus padres esfumarse en el aire. Al poco tiempo, Jinja termina visitando la enorme finca de la familia Miura, donde vive Naotsugu, para saludar cordialmente a la madre del samurái, la cual a su vez se arrodilla ante nuestro protagonista como una forma de darle las gracias por haber reanimado a su hijo, que últimamente se ve muy deprimido. Una vez en la habitación de su anfitrión, el Ronin cazademonios descubre que las flores mencionadas por el samurái se tratan de narcisos amarillos, que solo florecen en primavera, lo cual la lleva a confirmar que su hermano Sadanaga debe encontrarse en otro plano terrenal por culpa de un demonio. De inmediato, nuestro protagonista le pide a Naotsugu que se dirija al cuarto de su hermano desaparecido, mientras él se encarga de seguirlo en su estado de invisibilidad, así puede observar al tipo desmayándose por culpa del aroma de los narcisos que cubre la habitación. Acto seguido, el samurái comienza a observar unas imágenes de una niña pequeña que perdió trágicamente a sus padres por culpa de un incendio, a la vez que ella lograba sobrevivir por haberse convertido en una demonio que asustaba mucho a todos los adultos que la rodeaban. A partir de entonces, la niña demonio estuvo deambulando durante varios años hasta convertirse en una adolescente, mientras seguía añorando regresar al jardín donde vivía junto a sus padres. Pero al ver que su vieja casa ya estaba ocupada por otras personas, ella terminó despertando sus poderes que pueden generar una realidad alternativa de ensueño. Tras esas visiones, Naotsugu se termina despertando en un lugar que le resulta irreconocible, a la vez que el prota le da un pequeño susto, confirmando que están en el plano terrenal creado por un demonio, en donde ellos encuentran a Sadanaga acompañando a una niñita que está jugando con una pelota. Al intentar acercarse a su hermano, el samurái de repente observa que Sadanaga quiere seguir acompañando a la niña, ofreciéndole otro plato de sopa. Pero a pesar de que ella le exige que regrese a su mundo original, el tipo igual le comunicó sus intenciones de llevarla con él para adoptarla como su hija. Aunque la niña demonio le seguía remarcando que ella no tiene pensado seguirlo a ningún lado, el hermano de Naotsugu insiste con la idea de quedarse a su lado por siempre. Así el pobre samurái por fin puede descubrir por qué nunca más volvió a saber nada de su hermano. Para colmo, Jinja le termina transmitiendo la mala noticia de que ya no hay forma de rescatar a Sadanaga, porque el tiempo transcurre de forma diferente en ese plano terrenal creado por la demonio, en donde ella solamente puede disfrutar de unas ilusiones pasajeras de sus queridos padres. Después de asegurar que el tipo ya debe haber perdido la vida, la niña aprovecha a transmitirle a Naotsugu unas sinceras palabras de agradecimiento, que ella le debe a su amigo Hyoma por haberle devuelto las esperanzas de vivir junto a un ser querido, antes de que ella también termine desapareciendo sin dejar ningún rastro. Una vez de regreso a la realidad, el samurái no tiene más opción que asumir que nunca más volverá a ver a su hermano mayor, así que luego de reunirse en el local de sopas, Naotsugu le confirma al prota que el incendio de hace 200 años que dejó huérfana a la niña ocurrió en el mismo sitio donde está su finca familiar. Aunque el Ronin le pide perdón por haber fallado, el samurái igual se muestra feliz de saber que Sadanaga entregó su vida por la felicidad de una niña, mientras Ofu lo hace llorar al afirmar que su hermano seguramente debe haber sido una gran persona, hasta que Naotsugu se termina marchando muy orgulloso. Luego de que el dueño del restaurante y su hija le den las gracias al prota, esta empieza a mencionar algunos cabos sueltos en el caso, como el hecho de que la niña demonio nombre a Sadanaga como Hyoma, sumado al hecho de que el viejo del restaurante parece saber demasiadas cosas sobre la familia del Naotsugu. Entonces, Jinja cuenta su teoría de que Sadanaga se marchó con vida del otro plano,
plano terrenal para regresar a la realidad como un anciano, a pesar de que solo transcurrió un mes de su ausencia. Pero en lugar de regresar con su familia, él ahora está a cargo del mismo restaurante de sopas donde se encuentran ahora mismo. Una vez que el viejo reconoce que acaban de descubrirlo, nuestro protagonista comenta que ya lo venía sospechando desde que él le obsequió el tesoro familiar de los Miura, mientras Sadanaga remarca que ya no tiene sentido regresar con su familia ahora que todos lo dan por desaparecido. Sumado a eso, el viejo explica que decidió adoptar a aquella pobre niña con tal de que ella pueda dejar de sentirse tan sola. Así que después de comentarle al prota que ya está al tanto que tiene sangre de demonio, Ofu se termina presentando como la mismísima niña demonio ya crecida. Pero en lugar de usar su legendaria katana con ella, Jinja opta por pedir otra orden de su sopa favorita. Así Ofu se alegra de confirmar que el amargado Ronin también tiene otros propósitos en la vida, además de dedicarse a desvivir demonios por venganza. Un tiempo después, Jinja se reúne a beber unas copas de sake con su padre biológico Yuzu, quien enseguida le enseña una pintura llamada Kudansaka, la cual, según los rumores, está maldita porque su autor sufre de una enfermedad por culpa de los demonios. Así que al tratarse de un misterio paranormal, el prota acepta investigar el asunto. Al poco tiempo, el Ronin regresa a la tienda de sopa de sus amigos demonios, en donde también aparece el pecoso Senji, enseñando una copia de la Kudasaka, que al parecer también está maldita porque su dueño sufrió de una horrible morición. Pero nuestro protagonista ahora empieza a dudar de que la supuesta maldición sea cierta. Con tal de resolver el misterio, el joven pecoso se dispone a visitar una tienda de arte en donde el depravado siempre compra sus pinturas XXX. Pero esta vez, Senji opta por interrogar al dueño de la tienda para confirmar que el tipo no vende más copias de la Kudasaka por sus fuertes rumores de que la obra está maldita. Así que después de comprarse otro de sus dibujos cochinotes, el pecoso le termina transmitiendo a Jinja la ubicación de la casa donde vive Saga, el autor de la pintura, a quien el prota termina visitando para descubrir que el artista en realidad no está enfermo, sino que solo se está volviendo muy viejo. Sin perder el tiempo, el Ronin le enseña una copia de la Kudasaka, aclarando que él está investigando algunos extraños rumores sobre una supuesta maldición, para descubrir que la persona que tuvo la idea de nombrar de esa manera la pintura fue nada menos que su padre adoptivo Motoharu. Apenas se entera de esa noticia, el prota recuerda la trágica noche en la aldea Kodono, cuando su padre adoptivo solo podía ver con impotencia al incendio que se llevó la vida de su esposa, a la que el tipo antes odiaba cuando debía trabajar como su guardián, a diferencia de ahora que él aprendió a llevarse mejor con ese sentimiento de odio. Por esa razón, el cazador de demonios le pide a Saga que hable más de Motoharu, aclarando que él es su hijo adoptivo, lo cual hace que el viejo recuerde el primer día que llegó a la ciudad de Edo hace varios años para conocer a una atractiva mujer que prefería que todos la llamen sin nombre. El asunto es que durante una tarde trabajando en su taller de arte, el artista y la mujer sin nombre recibieron la visita de un joven Motoharu, quejándose de la sacerdotisa a la que él debe cuidar, hasta el punto de afirmar en tono de broma que ella es peor que el más temible de los demonios. Luego de que el prota se sorprenda ante esa faceta bromista de su padre adoptivo, Saga le revela que la Kudasaka solamente se trata de otro simple retrato que siempre hace, además de admitir que utilizó a la mujer sin nombre como modelo, pero hasta cierto punto. Entonces el viejo artista decide revelarle toda la verdad detrás de su pintura endemoniada, contando que Motoharu siempre venía una vez al año a quejarse de la sacerdotisa, hasta que un día el tipo por fin ya había caído enamorado de la mujer que se convertiría en su esposa. Por esa razón, el padre adoptivo del prota le pidió a su amigo artista que dibuje un retrato de su amada waifu, usando a la mujer sin nombre como modelo, porque ambas son idénticas. Así que Jinja termina descubriendo que Kudasaka en realidad es un retrato de la esposa de Motoharu. No obstante, la fama de la pintura como endemoniada en realidad se debe a un malentendido, ya que Saga siempre la vendía como el retrato de una mujer demoníaca, recordando la primera vez que Motoharu lo hizo reír con sus bromas, pero con el problema de que aquellos que compraban las copias de Kudasaka relacionaban ese rumor a una maldición. Sumado a eso, el pobre artista tuvo que intentarlo varias veces hasta crear la pintura definitiva, porque el padre adoptivo del prota
Jinja quería crear el retrato perfecto de su waifu hasta que él quedó conforme con el resultado final, nombrando a la obra como Kudansaka, en honor a uno de los dioses de su aldea natal. Por lo tanto, Jinja ya puede confirmar que la supuesta pintura endemoniada no tiene ninguna maldición, sino que todo se debe a un malentendido verbal por la belleza demoníaca de la mujer retratada que vendría a ser su madre adoptiva. Pero antes de despedirse del Ronin, Saga decide obsequiarle uno de los primeros bocetos de la dichosa pintura, además de comentarle con nostalgia que su viejo amigo Motoharu dejó de visitarlo cuando incorporó a 2 hijos adoptivos a su familia. Así el prota puede sentirse más orgulloso de su viejo. Al rato nuestro protagonista regresa a la tienda de sopas para conversar con Ofu sobre lo orgullosa que ella se siente de tener a un padre al que aprecia demasiado, a pesar de que el viejo no siempre mantiene una conducta muy ejemplar que digamos. Esa misma noche, Jinja regresa a la casa de su padre biológico con el fin de confirmarle que la supuesta maldición de la pintura solo se tratan de simples rumores falsos. Pero Yuzu igual aprovecha a invitar al prota a beber más sake, así ambos pueden aprovechar a cerrar viejas heridas del pasado. Un tiempo después, Jinja se encuentra debajo de un árbol de cerezo ubicado cerca de la entrada al distrito de placer, mientras se cruza con una mujer demonio que le ofrece su cuerpo a cambio de dinero. Pero en lugar de clavarle su espada de carne, el prota prefiere usar su espada de metal para cumplir su trabajo de desvivirla bajo la atenta mirada de una geisha. Entonces la mujer le termina pagando al Ronin por haber desvivido a una de las pobres cortesanas del distrito rojo que se convirtió en demonio por culpa de una serie de desgracias, además de avisarle a su cliente que puede llamarla Yotaka o prostituta en español. Antes de marcharse, Yotaka le pide a nuestro protagonista que se encargue de desvivirla por si algún día llega a convertirse en una mujer demonio. Pero luego de que Jinja le aclare que él nunca trabaja gratis, la cortesana se termina marchando, todo bajo la vigilancia de un gatito negro. Unos días después, Natsu y la diablita Ofu se encuentran disfrutando del festival de verano de la ciudad, para que la camarera de la tienda de sopas explique una leyenda sobre las flores linterna roja relacionada a los demonios que asusta un poco a la niña malcriada. Recordando la primera vez que conoció a nuestro protagonista, Natsu confiesa que antes lo veía como una especie de héroe salido de los cuentos de hadas, pero desde la última charla que tuvieron, ella pudo conocer un lado más humano del tipo, al que ahora ve como su igual y no como alguien inalcanzable. De inmediato, las 2 señoritas visitan un puesto de artesanías a cargo de un tipo llamado Somegoro Akitsu, mientras la niña malcriada duda que él se llame igual que un famoso herrero del país con el que su padre comerciante solía tener muchos negocios. Aunque Akitsu le ofrece unos caparazones de almejas pintados que la ayudarían a conseguir un novio, Natsu se niega a recibirlos, solo porque ella no quiere admitir que tiene un crush por cierto Ronin, por lo que el tipo le termina ofreciendo una especie de llavero en forma de gorrión. Al ver que la niña malcriada está dispuesta a comprarse el llavero, el artesano también decide ofrecerle una horquilla para el cabello como obsequio, hasta que finalmente las 2 señoritas se terminan marchando a recorrer los otros puestos del festival. Esa misma noche, Jinja desenvaina su espada mientras empieza a recorrer el interior de una tienda, hasta que por fin encuentra un demonio que está temblando de miedo, pero el prota lo termina desviviendo enseguida sin mostrar la más mínima piedad. De inmediato, el Ronin se reúne con su cliente para recibir su pago por haber cumplido el trabajo de desvivir al demonio. Así que después de rechazar unas copas de sake, nuestro protagonista se termina alejando mientras vuelve a cruzarse con la cortesana Yotaka. Después de recibir su parte del pago por haberle recomendado el cliente, la cortesana decide hablarle de los rumores sobre un nuevo cazador de demonios que recorre la ciudad, pero advirtiéndole que esa persona parece ser un chamán que puede manipular espíritus de animales. Al día siguiente, nuestro protagonista visita la tienda de sopa de sus amigos para descubrir que Natsu tiene algo muy raro que la lleva a portarse como una plagosa con el Ronin, a quien trata como si fuera su querido hermano, mientras Ofu explica que ese extraño comportamiento parece ser por culpa de la horquilla de su cabello. Enseguida, Jinja comienza a revisar la horquilla hasta descubrir que no
no tiene nada de especial. Pero apenas la niña malcriada vuelve a abrazarlo, justo en ese momento aparecen el samurái Naotsugu y el pecoso Senji para encontrar a la chiquilla demasiado apegada al prota. Luego de que Ofu comente que un tal Somegoro Akitsu les vendió la horquilla, Senji explica que eso sería imposible, ya que esa persona era un legendario artesano que murió hace varios años. Pero igual el viejo Kige enseguida descarta que esa persona se trate de un demonio. Sin embargo, cuando el Ronin se dispone a salir a investigar, Natsu se lo impide al suplicarle que se quede a su lado, ya que ella por fin puede cumplir su sueño de estar con su querido hermano, hasta que él logra convencerla de que lo espere pacientemente, portándose como un buen hermano mayor. Una vez en la calle, Jinja comienza a interrogar a los vecinos a ver si saben algo sobre el paradero del tal Akitsu, mientras se cruza con un gatito negro que lo lleva a tener recuerdos de su querida hermanita Suzune, que lamentablemente ahora es la reina de los demonios. Pero de repente nuestro protagonista regresa a la realidad para cruzarse al hombre que estaba buscando, comenzando a sospechar que él es el cazador de demonios del que habló Yotaka, cosa que se termina confirmando cuando el tipo invoca a los espíritus de unos lobos, además de presentarse como Somegoro Akitsu III. Aunque Jinja enseguida se encarga de rebanar a los perros fantasmas, el chamán Akitsu le demuestra que sus espíritus pueden resurgir todas las veces que sea necesario. Así que luego de fracasar en utilizar su poder de invisibilidad, nuestro protagonista decide recurrir al plan B para lanzarse rápidamente hacia su enemigo. Entonces el chamán termina recibiendo un puñetazo que lo deja a merced de la espadota del cazador de demonios, el cual lamentablemente termina cayendo en un espejismo de su oponente, quien enseguida vuelve a llamar a sus perros fantasmas para que se coman vivo al prota. Sin embargo, el Ronin termina recurriendo a su brazo demoníaco para apropiarse del poder chamánico de su enemigo, con tal de mantenerlo acorralado, logrando así que Akitsu acepte a responderle todas sus preguntas, siempre y cuando él aleje a los perritos. Una vez que todo vuelve a la calma, el chamán se apresura a recoger unas figuras de papel maché con forma de perros, explicando que se tratan de objetos que están cargados de emociones, a partir de los cuales el tipo puede invocar los espíritus que luchan por él. Ante la pregunta de nuestro protagonista, el tipo le revela que el primer Somegoro Akitsu fue su maestro artesano que le enseñó a crear objetos con alma propia. Así que al momento de hablar sobre el extraño comportamiento de Natsu, el chamán cree tener la respuesta al misterio relacionado a la horquilla de cabello. Más tarde a la noche, Natsu se encuentra en la calle esperando muy ansiosa el regreso de Jinja, a quien enseguida vuelve a llamar Oni-chan, hermanito mayor, mientras él aprovecha a invitarla a pasear para enseñarles los sauces de las nieves que solo florecen en invierno. De repente, el Ronin decide confesar que le resulta muy incómodo que ella le diga Oni-chan, porque esa palabra le hace recordar a sus dos hermanitas que él no pudo proteger de sus trágicos destinos. Pero Natsu le asegura que algún día volverá a reunirse con ellas, ya que los vínculos fraternales son irrompibles. Luego de darle las gracias por esas amables palabras, el cazador de demonios termina siguiendo los consejos de Akitsu para entregarle a la chica su propio peine samurái, logrando que ella lo reúna con su horquilla de cabello hasta liberar el espíritu de un gorrión que se aleja volando. Apenas Natsu se termina desmayando, el chamán aparece de la nada para felicitar a nuestro protagonista por haberla devuelto a la normalidad, además de explicarle que la chica estaba poseída por el espíritu de su horquilla, que veía al peine del Ronin como su hermano, ya que ambos fueron creados por el primer Somegoro Akitsu. Mientras Jinja se pregunta quién habrá sido la dueña original de la horquilla del cabello, Akitsu opina que lo más importante de todo es haber ayudado a liberar al espíritu del gorrión, que ahora debe estar volando hacia lejanos horizontes, hasta que llegue el momento de retornar a su sitio original. Antes de que el chamán se termine alejando, el Ronin le pregunta si no le preocupa dejarlo vivo, sabiendo que él tiene sangre de demonios, pero Akitsu le deja en claro que ahora confía en él, confiando en que una persona tan bondadosa nunca le haría daño a nadie porque sí. Al día siguiente, en el restaurante de sopas, el pecoso Senji descubre que su damisela volvió a la normalidad, pese a que ella se siente muy apenada porque recuerda claramente todo lo que vivió mientras estaba poseída, siendo ese el motivo por el
el que a ella le da vergüenza volver a juntarse con el prota. Por su lado, el cazador de demonios vuelve a reunirse con la geisha Yotaka para descubrir que la mujer callejera ha estado escuchando el canto de un gorrión durante todo el día. Así, nuestro protagonista termina comprobando que ella era la verdadera dueña de la horquilla poseída. Y de repente avanzamos más adelante en el tiempo hasta el año 2009 en un santuario tradicional donde una jovencita llamada Miyaka siente penita de usar ropa tan anticuada, mientras su mami le explica que así están cumpliendo el deber de mantener vivos los sentimientos de la persona que fundó el santuario. Aunque la chica apenas entiende una palabra de la explicación de la mujer, ella igualmente vuelve a su trabajo de barrer las hojas justo cuando el sitio recibe la visita de un apuesto muchacho con una apariencia que nos resulta muy familiar, a la que ella le revela que el santuario tiene el nombre de Jinja. Ante esa revelación, nuestro protagonista no puede evitar llorar de la emoción porque su viejo maestro cumplió la promesa de crear un hogar para que pueda regresar, por lo que él se termina despidiendo de Mikaya, quien unos días después descubre que acudirá a su nueva escuela preparatoria junto a un rostro conocido. Durante un día de clases en la preparatoria, Miyaka y su mejor amiga Kaoru se preparan a ver una obra de teatro que representa la vida de una antigua cortesana conocida como Yotaka, a la vez que Jinja también se encuentra entre el público para observar una historia que a él le resulta muy conocida. Una vez que se abre el telón, una señora se encarga de introducir la historia de una mujer que pertenecía a una familia de la nobleza, hasta que ella comenzó a trabajar de ofrecer su cuerpo por dinero, mientras retrocedemos un par de siglos atrás, cuando el samurái Naotsugu se cruzó con Yotaka durante una noche lluviosa. Entonces el joven samurái se sonroja al ver a la cortesana secarse su cuerpo, mientras ella le pregunta si es la primera vez que ve una mujer tan hermosa. Pero luego de que él incline su cabeza pidiendo disculpas, Yotaka le termina revelando que ella se dedica a complacer a los hombres a cambio de dinero. Antes de que ella se marche a seguir trabajando, Naotsugu aprovecha a presentarse formalmente ante la hermosa mujer que acaba de robarle el corazón por medio de su belleza, hasta que de repente los dos terminan observando a lo lejos a una sombra misteriosa que a ambos parece resultarles un poco familiar. Al día siguiente, el joven samurái se reúne con Jinja en el restaurante de sopas para revelarle a Ofu que ambos estuvieron excediéndose un poco de copas la noche anterior, pero luego de la borrachera, nuestro protagonista se alejó a cumplir su trabajo de buscar a un posible demonio. Esa misma noche, Naotsugu vuelve a refugiarse de la lluvia en el mismo sitio, teniendo la buena suerte de volver a cruzarse con la atractiva cortesana que conoció anoche, la cual se niega a hablarle de su pasado mientras él fracasa en su primer intento de cortejarla. De repente, el joven samurái vuelve a ver la sombra que él identifica como su hermano perdido Sadanaga, creyendo que él alguna vez fue un cliente de Yotaka, mientras ella también observa la sombra con cara de sorprendida, hasta que en un momento la extraña presencia se termina esfumando. Al otro día, en el restaurante de sopas, Jinja se lamenta de haber perdido otra oportunidad de atrapar a un demonio que solo puede verse cuando llueve, justo cuando aparece Naotsugu para contarle a todos sus amigos que él tiene deseos de conquistar el corazón de una cortesana. Entonces el pecoso Senji propone que el prota finja ser un bandido que ataca a Yotaka, así el samurái la termina salvando, pero como todos rechazan la idea, Don Kihei le termina ofreciendo al Don Juan el fraternal consejo de hablar con su mujer amada para conocerla mejor. Sin perder el tiempo, Naotsugu se aleja con tal de poner a prueba el consejo del hombre al que todavía no reconoce como su hermano, mientras Ofu aprovecha a señalar lo extraño que el samurái y la cortesana se hayan conocido bajo la lluvia, pese a que el cielo estuvo despejado las 2 noches anteriores. Más tarde, Yotaka regresa al mismo sitio a refugiarse de la lluvia, esperando que vuelva a aparecerse esa sombra misteriosa que ella cree identificar como su hermano mayor. Así puede volver a reunirse con la única persona de su familia a la que ella todavía respeta. Finalmente, la cortesana ve aparecer a la figura misteriosa, quien enseguida la invita a seguirla a lo largo del camino lluvioso, hasta que de golpe Naotsugu aparece para detenerla con el fin de advertirle que no se deje engañar por la tenebrosa figura que tiene un aura demoníaca. A pesar de que sus manos están temblando de miedo, el honrado sujeto se dispone a cumplir su deber de samurái de proteger a las indefensas damas, lanzándose a pelear contra la tenebrosa sombra, tal como queda representado por 2 actores en la obra de teatro de la escuela preparatoria. Pero de repente, Jinja aparece en el sitio para acabar
acabar con el demonio por medio de su espada legendaria, a la vez que Yotaka se acerca al samurái para darle las gracias, además de revelarle que ella y el Ronin ya se conocían de antes. Sin embargo, nuestro protagonista les explica que la sombra en realidad es una manifestación incompleta de los sentimientos de remordimiento de las personas, lo cual explica por qué Naotsugu y la cortesana vieron las imágenes de sus hermanos mayores. Volviendo al presente, Kaoru despierta a su amiga Miyaka, que acaba de perderse la obra por quedarse dormida. Así que después de comprar unos dulces en la tienda, las chicas regresan al salón de clases para hablar con su compañero, que parece estar muy familiarizado con la historia de Yotaka sin que ellas se imaginen que el prota vivió en esa época.